Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Estamos viendo el libro de Iniciación a la Vida de Santidad de San Francisco de Sales. Y vamos a ver algo interesantísimo. Bueno, la oración y cómo meditar, cómo poder orar con Dios, todos los beneficios que se obtienen. Segunda parte. Consejos y avisos para elevar el alma hacia Dios por medio de la oración y fortalecerla por medio de los sacramentos. Capítulo 1. Lo útil y muy necesaria que es la oración. La oración coloca nuestra frente a la luz de Dios y expone nuestra voluntad ante el fuego de su amor. Ninguna otra cosa puede alejar de nuestra mente tantas ignorancias, ni alejar de nuestra voluntad tantas malas aficiones como la oración. Ella es para nuestra alma el agua que le hace reverdecer y florecer en buenos deseos y la purifica de imperfecciones y apaga la sed de las pasiones. Número 2. Lo mejor. Te aconsejo ante todo la oración mental, la meditación y la especialísimamente que te acerca a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús, meditando frecuentemente en el modo como Jesús sufrió. Iremos aprendiendo cómo comportarnos frente al dolor y las ofensas e injusticias, y cómo es la luz del mundo que llenará de iluminación nuestra alma. Esta meditación de la pasión de Cristo es como el árbol que en mitad del camino de la vida nos refresca con su sombra cuando nos quiere sofocar el bochorno del mediodía. Es como el pozo de Jacob, en el cual nos podemos refrescar en medio del cansancio del viaje. Meditar la pasión de nuestro Señor es lo más poderoso que existe. Porque, por ejemplo, tenemos aquí en el canal grabadas las 24 horas de la pasión, que la puedes escuchar diario una o la versión larga. Hay muchas meditaciones que duran realmente 10 minutos, pero que se llaman las 24 horas de la pasión y obtienes muchísimos beneficios. Por ejemplo, cuando se está meditando, la luz del cielo está bajando al lugar donde se está meditando y te vas uniendo cada vez más a Jesús, vas sanando y vas entendiendo muchas situaciones de tu vida. Todo se va a mejorar en tu vida. Y aquí abajo les vamos a dejar el link para que ustedes puedan escoger una hora, que realmente les digo que hay unas que duran 10, 15 minutos, y lo que pasa es que a veces dice más minutos porque al final, en todas, damos la explicación de todos los regalos y milagros que obtienes por meditarlas, ¿verdad? Ahora, la imitación. Así como los niños, de tanto oír a sus madres repetir palabras, van aprendiendo poco a poco a decirlas, también ellos de la misma manera, nosotros de tanto pensar y meditar en el modo como nuestro divino Salvador oraba, pensaba, hablaba y sufría, iremos aprendiendo poco a poco a hablar, obrar, pensar y sufrir como Él. Como espejo. Así como un vidrio no se puede convertir en espejo que refleje nuestro rostro si no lo recubren con un estaño por detrás, de igual modo nosotros no podemos contemplar y actuar si no colocamos en nuestra meditación diaria el modo de vivir, pensar y hablar de nuestro Salvador, como el pan. Jesús es el pan bajado del cielo, y así como el pan tiene la ventaja de que se puede emplear con toda clase de comidas, así la vida de Jesús nos resulta siempre apropiada para meditarla, sea cual sea el tema del cual queramos pensar y meditar. ¿Y qué autores? Me preguntarás, ¿en qué autores me conviene más leer la vida de nuestro Señor? Ante todo en aquellos autores que tengan una S,
detrás de su nombre, es decir, los santos. Por ejemplo, San Agustín, San Gregorio, San Buenaventura, Santa Teresa, etc. Y además aquellos autores actuales cuya doctrina ha sido aceptada como segura y buena por la Santa Iglesia Católica y que sean adaptados a nuestras capacidades intelectuales. El mejor tiempo para hacer la meditación, el tiempo más aconsejado es el de las primeras horas del día, por la mañana, porque la mente está más despejada y descansada. La duración que no sea más de 1 hora cada vez, para no agotarse por el cansancio mental. El mejor sitio para poder meditar en calma y silencio y paz, el sitio más conveniente es el templo o la capilla, porque en el hogar es muy difícil recogerse, pues continuamente se están llamando, solicitando y distrayendo, y no dejan libre ese tiempo. ¿Cómo empezar? Lo primero, ponerse en la presencia de Dios. Pensar que nuestro Señor nos está viendo y oyendo, y nos acompaña y nos ama, y quiere ayudarnos. Luego, encomendarse con algunas oraciones, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y si es posible, el himno Ven Creador Espíritu, u otra invocación al Espíritu Santo, que es el que nos va a iluminar y guiar durante la meditación. No hay que afanarse por decir muchas oraciones, sino recitar despacio las pocas que se dicen, tratando de pensar en lo que decimos. Una excelente meditación. Un modo óptimo de hacer meditación es ir rezando el Santo Rosario meditado en sus misterios, es decir, pensando en lo que sucedió a Jesús o a María, en el hecho que se recuerda en ese misterio. También se puede rezar las letanías. Y si viene una idea espiritual fervorosa, puede suceder que mientras estás rezando estas oraciones te llegue un pensamiento que te llena de fervor. No te preocupes por seguir diciendo las oraciones. Dedícate con paz a pensar en esa idea, porque te puede hacer bien. Y si un día no hay oportunidad por meditar, puede suceder que algún día por las ocupaciones o distracciones se pasa sin poderse dedicar a meditar. Hay entonces que reemplazar la meditación por frecuentes oraciones, jaculatorias y leer alguna página de un libro religioso, hacer alguna pequeña penitencia y planear mejor el día siguiente para que no nos vaya a pasar sin un rato de meditación que mucho bien nos hace. Dijo el profeta: el error de mi pueblo es que no dedica tiempo para pensar y meditar. Hermanos, nosotros también podemos orar con Dios cuando tú, por ejemplo, te encierras en tu habitación y le platicas lo que sientes, le dices que le amas, que lo quieres, le das las gracias y le platicas lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, le pides perdón y todo, por ejemplo. Capítulo 2. Breve método para meditar. La presencia de Dios puede suceder, alma que amas a Dios, que no sepas cómo hacer la oración mental o meditación. Eso le sucede a muchísimas personas en la actualidad. Por eso voy a tratar de explicar un método fácil y breve para meditar. Espero que con la lectura de excelentes libros de meditación que existen, sobre todo con la práctica, te irás perfeccionando en el arte de meditar. Lo primero que hay que hacer es ponerse en presencia de Dios. Para esto hay que emplear 3 medios. El primero es pensar que Dios está en todas partes y lo llena todo. El Salmo 139 dice: Señor, tú me conoces perfectamente. Sabes lo que pienso, digo y hago. A ninguna parte puedo ir sin que ahí estés tú. Si voy hasta el extremo del oriente o del occidente, allá te encuentro. Si bajo hasta el abismo más profundo o subo hasta la altura más elevada, allí estás tú. En medio de la mayor oscuridad, lo ves todo como si estuviera a plena luz.
Todas mis acciones las tienes anotadas en tu libro. Tú conoces mis sentimientos. Por eso te pido que si ves que me estoy desviando, me vuelvas al buen camino. Así como un ave, a donde quiera que vuele, allí encuentra el aire, así nosotros. Donde quiera que estemos, ahí está Dios, rodeándonos y acompañándonos. Esto lo sabe mucha gente, pero lo grave es que no se detienen a pensar en una verdad tan importante. Un peligro, alma creyente, recuerda que para nosotros existe un grave mal. Y es que como no vemos a Dios con estos ojos, fácilmente nos olvidamos de Él. Y obramos como si Dios estuviera bien lejos de nosotros y no nos estuviera viendo y oyendo. Por eso al principio de la meditación debemos esforzarnos en pensar que sí está cerca y que nos observa y nos ama y nos quiere guiar. Como Jacob. Cuando Jacob en sueños vio una escalera que llegaba hasta el cielo y por ahí subían y bajaban los ángeles, hasta donde él estaba. Lleno de impresión exclamó: ¡qué sagrado es este sitio! Dios está aquí y yo no lo sabía. Génesis 28. Eso mismo podemos decir del sitio donde hacemos la meditación. Jacob, al decir aquello, quiso significar que se le había olvidado que Dios estaba presente ahí y quería volver a recordarlo. Eso es lo que tenemos que repetir en cada meditación. Alma que amas a Dios, dile a tu corazón en la meditación: Dios está aquí, en mi corazón, en mi alma, me rodea y me acompaña. El segundo medio para ponerse en presencia de Dios es pensar que Él está en nuestro corazón. Jesús decía: si alguno me ama, vendremos a Él, mi Padre, el Espíritu Santo y yo, y haremos en Él nuestra morada. Y San Pablo añadía: en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Al pensar en esto, trataremos de sentir una gran reverencia hacia el buen Dios que vive en nuestro corazón. El tercer medio es pensar que nuestro Señor nos está mirando desde el cielo. Dios observa desde el cielo a los buenos y a los malos, y dará a cada uno según haya sido su conducta. Dice el libro de la sabiduría en la Biblia. Cuarto medio. Pensar que está en presencia de un gran personaje. Porque si lo estoy, en cada meditación podemos emplear alguno de estos 4 métodos para recordar la presencia de Dios. Esto será de mucho provecho. Capítulo 3. Segundo punto de la preparación a la meditación, la invocación. Al pensar que estoy en la presencia de Dios, me reconozco persona indigna de estar ante tan soberana majestad. Pero al mismo tiempo, siento confianza porque tengo la seguridad de que la divina misericordia de nuestro Señor me comprende, me ama y me quiere ayudar. Luego le pediré la gracia de iluminarme, buenas ideas en esta meditación. Y puedo repetir algunas de estas frases de los Salmos. Oh Señor, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro, con espíritu firme, y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Salmo 50. Lo voy a repetir. Oh Señor, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro, con espíritu firme, y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Dios mío, déjame contemplar tu rostro y considerar tus maravillas. Dame entendimiento y entenderé tu ley y la cumpliré con todo el corazón. Todo mi ser es tuyo, infúndeme tu espíritu. Salmo 18. También puede ser útil invocar al ángel de la guarda y a los santos de nuestra devoción. Si meditamos en la pasión y muerte de Jesús, invocar a la Madre
Dolorosísima y a San Juan, que estuvieron ahí presentes para que nos obtengan la gracia de meditar con verdadero amor en este de la buena muerte, que tuvo el consuelo de morir acompañado por Jesús, por José y María. Y algo parecido podemos hacer con otros temas espirituales. Capítulo 4. Tercer punto de la meditación, composición del lugar. Este tercer punto consiste en imaginarse estar allí, presentes en el sitio donde ocurrieron los hechos que vamos a meditar. Por ejemplo, la anunciación del ángel a la Virgen María, o el nacimiento de Jesús, o la coronación de espinas, o la ascensión de Jesús al cielo, etc. Si se trata de meditar en un sermón de Jesús, imaginarse estar ahí junto al lago de Genezaret, mientras él predica desde la barca, y escuchar lo que dice, pensar en el tono de voz que lo dice, con qué rostro amable o severo, o con qué entonación alegre o triste, según el tema, etc. Algunos dirán que esto es demasiado elemental y que es mejor dedicarse a pensamientos elevados. Pero es que aquí tratamos de iniciar la santidad a personas sencillas que no han caminado todavía mucho por el camino de la contemplación. Por eso, procedamos sencillamente. No sea que por querer saltar a muy altos escalones, desde el principio, no logremos llegar a las alturas por habernos fatigado antes de tiempo. Capítulo 5. La segunda parte de la meditación, las consideraciones o reflexiones, se trata de llenarse de reflexiones e ideas para levantar el corazón a Dios y hacia las cosas divinas. La diferencia entre la meditación y el estudio consiste en que en la meditación hacemos reflexiones y tenemos pensamientos para adquirir mayor amor a Dios y progresar en virtudes, mientras que en el estudio esas reflexiones y aprendizajes se hacen es para volverse más sabios, o aprender a escribir, hablar mejor, o poder solucionar problemas económicos o de otras clases. Habiendo determinado en qué tema vamos a meditar, detengámonos a pensar en esto. Por ejemplo, queremos meditar en el Sermón de la Montaña, nos imaginamos estar ahí, en el monte de las bienaventuranzas, sentados en el prado, alrededor de Jesús, escuchando sus palabras. Las vamos recordando, leyéndolas, y las saboreamos y meditamos. Mientras sintamos gusto en una frase, quedémonos ahí. Cuando ya no nos llama tanto la atención, pasemos a la siguiente sin afanes. Capítulo 6. Tercera parte de la meditación, propósitos y resoluciones, buenos efectos. La meditación produce buenos movimientos en la voluntad y en la parte afectiva de nuestra alma, como por ejemplo amor hacia Dios, caridad hacia el prójimo, deseos de conseguir el paraíso eterno, el deseo de ayudar a salvar almas de los demás y de imitar la vida y las virtudes de Jesucristo, el temor de ofender a Dios, la alegría de ser sus amigos y de tenerlo contento, el temor al juicio que nos espera al final de la vida, y las penas de la eternidad, la tristeza por nuestra mala vida pasada, etc. Dar importancia a esto es pensar en meditar en estas cosas, que debemos emplear el mayor tiempo posible, porque de esas meditaciones vamos a sacar muy buenas resoluciones para el cambio de nuestra vida. ¿Ayudas? Para profundizar en esto, ayuda mucho leer libros que traten del amor de Dios, la caridad y el buen trato hacia los demás, de la muerte y el juicio, el infierno y el cielo, las virtudes, por ejemplo, la castidad, la humildad, la fe, etc. Y ojalá algún libro que trate acerca de la oración. Estas lecturas ayudan mucho a progresar en la santidad. No quedarse solo en afectos. Alma que amas a Dios, no debes quedarte solamente con estos afectos de la meditación,
sino convertirlos en buenos propósitos y resoluciones de empezar a ser mejor de ahora en adelante. Así, por ejemplo, estás meditando en la primera palabra de Jesús en la cruz: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pues te preguntas, ¿por cuáles personas me han ofendido? Y voy a rezar de ahora en adelante. O meditas en aquellas palabras del Sermón de la Montaña: quien vive enojado con otros merece ser llevado al juicio. Al meditar en esto, haces un propósito de ahora en adelante. Es necesario que deje de vivir enojándome por todo y armando conflictos por cualquier cosa. Tengo que pedirle mucho a nuestro Señor Jesús, manso y humilde de corazón. Haz nuestro corazón semejante al tuyo, y así irás corrigiéndote poco a poco, pero cada vez un poco más, lo cual nunca lo lograrías si te contentaras solamente con pensar y meditar, pero sin hacer resoluciones y propósitos prácticos, de ir mejorando cada día con tus comportamientos. Capítulo 7. Confusión de la meditación, el ramillete. Al terminar la meditación, ante todo, le damos gracias a Dios por las buenas ideas que nos inspira en este rato de reflexión y le pedimos el favor de poner en práctica las resoluciones tomadas. Le ofrecemos los buenos propósitos que hemos hecho y le suplicamos que por los méritos de Jesucristo nos conceda buena voluntad y fuerza para poder cumplir y practicar lo que nos hemos propuesto. Luego recogemos como en un ramillete de flores espirituales los mejores 3 o 4 ideas que se nos han ocurrido en esta meditación, para volver a recordarlas durante el día. Podemos terminar rezando el Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, u otra oración que nos guste. Capítulo 8. Algunos avisos muy provechosos acerca de la meditación. Ante todo es necesario, alma, que amas a Dios, que al salir de la meditación tengas bien grabados en la memoria los buenos propósitos que hiciste, para que te esfuerces por practicarlos durante el día. Este es el mayor fruto de la meditación, sin el cual ella se puede volver bastante inútil. Un peligro: si hacemos propósitos de enmienda, pero luego ni los recordamos ni los practicamos, corremos el peligro de llenarnos de vanidad, pensando que ya somos los buenos que nos propusimos ser. En realidad no lo somos. Así, por ejemplo, me he propuesto traer a algunas personas a nuestra santa religión. Tengo que preguntarme durante el día: ¿he hecho o dicho algo por atraerlas a la práctica de la religión? ¿He rezado por ellas? Porque no basta con haberme propuesto hacerlo, sino que es necesario hacerlo. Ojalá guardes un poco de silencio después de la meditación para que puedas ir rumiando los propósitos que hiciste. Deberías hacer como quien lleva en sus manos una bandeja con finísimos vasos de vidrio y va por un camino pedregoso. Anda con mucho cuidado. No sea que se le caigan los vasos y se rompan. Así con tus propósitos, llévalos con especial cuidado para que los logres conservar y cumplir. Cada cual en su oficio. La santidad la puede ir consiguiendo cada persona en su profesión y oficio. El abogado en su abogacía, el médico en su consultorio, el negociante en sus negocios, el labrador en su campo, el estudiante cumpliendo sus deberes de estudio, y la madre de familia cuidando y atendiendo su hogar, el religioso en su comunidad, y el personal de servicio en sus oficios humildes, todos ofreciendo cada labor a Dios y ganándose así día por día premio para el cielo. Los afectos. Si durante la meditación nos vienen afectos especiales hacia Dios y su reino y sus virtudes, démosle rienda suelta y dejémoslos que nos invadan, sin amarrarnos a un método rígido de hacer meditación, pues estos afectos nos irán llevando a tomar provechosas resoluciones. El coloquio.
A veces conviene entablar coloquios o amables conversaciones con Dios, con nuestro corazón y hasta con los seres inanimados, para animarlos a amar y a servir más y mejor a nuestro Señor. Así lo hacía el salmista rey de David, y exclamaba: «Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Oh Dios, cuán grande eres. Qué admirable es tu nombre, Señor. Pecadores, ¿por qué olvidáis al Dios que tanto os ha amado y no cumplís sus mandamientos? Mares y ríos, bendecid al Señor. Vientos, mares, ríos, fieras, peces, aves, seres humanos y ángeles del cielo, bendecid a nuestro Dios». Capítulo 9. Cuando en la meditación no se siente ningún fervor. Sucede a veces que vamos a hacer la meditación y no sentimos el más mínimo fervor, sino aridez espiritual. No nos inquietemos por esto, sino aprovechemos para decir algunas oraciones vocales y reconocer que no somos dignos de que nuestro Señor nos conceda el fervor y la devoción. Besar el crucifijo, si lo tenemos a la mano, y decirle las palabras que le dijo Jacob la noche de la aparición: «No te dejaré mientras no me bendigas». Génesis 32. O las que la cananea le dijo a Jesús: «Sí, Señor, no merezco que me concedas este favor», pero también a los perritos se les lanzan las migajas que dejan los hijos. Mateo 15:27. Ayuda a despertar el fervor el leer páginas de algún buen libro, fácil de entender, y seguir pidiéndole al Señor que nos conceda un poco de fervor para poder meditar. Hay personas que tienen que ir muchísimas veces a la oficina del jefe sin ser atendidas, pero al fin logran una audiencia. Así tenemos que hacer nosotros, insistir e insistir en la oración hasta que Dios se digne concedernos sus inspiraciones, y si no le parece concederlas por ahora, por lo menos estaremos ahí corporalmente, en su presencia y en su bondad. Sabrá premiarnos esta perseverancia. Lo importante es no desistir de tratar de orar y meditar. Capítulo 10. Ejercicios piadosos para la mañana. Al levantarnos, hagamos la señal de la cruz. Digamos: «Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía». Demos gracias al Señor por esta noche que hemos pasado, o por habernos permitido llegar hasta este nuevo día. Pedir perdón por cualquier pecado cometido. 2. Considerar que este día se nos concede para ganarnos con él un premio en la eternidad y proponernos pasarlo de la mejor manera posible. 3. Hacer el examen de previsión, es decir, prever qué ocasiones tendremos en este día para servir mejor a Dios y qué tentaciones se nos podrían presentar para ofenderlo. Por ejemplo, cólera, pereza, mal genio, murmuración, amistades dañosas, etc. Y planear cómo vamos a proceder para evitar lo que ofende a nuestro Señor. Pero no basta con hacer propósitos de evitar lo dañoso, sino que hay que pensar qué medios podemos emplear para no cometer lo que nos hace daño y hacer lo que nos hace provecho. Por ejemplo, voy a tratar con una persona muy colérica. ¿Qué palabras amables y qué silencios deberé emplear al tratarla? Voy a visitar a un enfermo. ¿Qué palabras consoladoras le deberé de decir? ¿Cuál será la mejor hora y la más oportuna para visitarlo? Etcétera. 4. Hacer un acto de humildad, reconociendo que por nuestra sola cuenta no podemos de ninguna manera hacer el bien ni evitar el mal en este día. Si la bondad de nuestro Señor no viene en nuestra ayuda, por eso suplicarle que nos proteja, ilumine y ayude.
Decirle, por ejemplo, Señor, tú sabes que sin tu ayuda no podré poner en práctica ninguno de mis buenos propósitos, ni evitar el ofenderte. Padre Celestial, por los méritos de Jesucristo, concédeme la gracia de que mi vida, mi conducta, te sean agradables hoy y siempre. Amén. 5. Luego le diremos alguna oración a la Santísima Virgen y al ángel de la guarda, y a los santos de nuestra devoción, para que nos protejan en este día y todos los días de nuestra vida. Capítulo 11. Prácticas religiosas para la noche, el examen de conciencia. Ojalá que no dejemos ningún día de hacer estas encomendaciones al principio de la jornada. Nos traerán muy buenas bendiciones del cielo. Ojalá cada noche hiciéramos alguna breve lectura de un libro espiritual que nos enfervorece y nos recuerda los propósitos de progresar en santidad que hicimos en la meditación de la mañana. Luego hagamos de la siguiente manera el examen de conciencia. Primero, dar gracias a Dios por los favores que nos concedió en este día. Segundo, recordar cómo me he comportado en este día, con qué personas traté, cómo los traté, qué oficios hice, cómo los hice, cómo fueron hoy mis palabras y pensamientos. 3. Si hice algo hoy de bueno, dar gracias a nuestro Señor. Si algo dije, hice o pensé que le pueda haber disgustado a Dios, pedirle perdón y hacer un propósito práctico de evitar eso que no conviene. 4. Encomendarme a la Virgen María y al ángel de la guarda y a mis santos, y en paz con Dios disponerme a pasar santamente el descanso de esta noche. Capítulo 12. La celda o refugio espiritual. Así como las aves buscan nidos donde estar tranquilamente y los ganados se refugian a la sombra refrescante de los árboles en las horas de calor, así debes tener cada día, alma que amas a Dios, ciertos momentos en los cuales buscas la celda del refugio espiritual, es decir, algunos breves ratos en los que no estás sino para Dios y para tu alma, y dirás pequeñas oraciones como por ejemplo, Dios mío, ¿por qué tú piensas siempre en mí y yo pienso tan poquitas veces en ti? Señor, tú eres mi refugio y mi salvación, etc. Retiro en medio de la multitud. Esfuérzate por retirarte varias veces durante el día a ese refugio celda espiritual en el fondo de tu alma, donde trates con Dios y pienses en algo espiritual. No importa que estés en medio de mucha gente y con muchas conversaciones. Esta soledad mental no la puede impedir el gentío que te rodea, pues ellos pueden acercarse al cuerpo, pero no a los pensamientos de tu mente. Era lo que hacía el santo salmista, que exclamaba: A ti, Señor, levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Salmo 122. La celda de Santa Catalina. Los papas de Santa Catalina le destruyeron la celda o pequeña pieza a donde se retiraba a rezar varias veces al día. Y entonces ella se propuso fabricarse una capilla interior en su alma, a donde podía retirarse a cualquier hora del día, por más acompañada y ocupada que estuviera, y dedicarse a hablar con nuestro Señor. Retírate, pues, de vez en cuando a esa celda o capilla del interior de tu alma, y háblale a tu Dios, y déjale que Él te hable. Dile con el Salmo 101, Señor, en este momento quiero estar en soledad como un búho en un edificio en ruinas, como una lechuza
en la soledad del monte, como una ave sin pareja en el tejado, y así hablarte en paz y tranquilidad. Un sitio donde encontrarte. Alguien escribió a un personaje muy espiritual diciéndole: ¿cuál es el sitio más seguro para poderlo encontrar? Y su respuesta fue: el sitio en donde con más frecuencia estoy es en las 5 heridas de Jesús. Allí me retiro frecuentemente a meditar. Cuando quiera encontrarme allá, estaré. ¿Verdad que era un personaje bien espiritual? Capítulo 13. Las jaculatorias o frecuentes comunicaciones con Dios. Alma que amas a Dios, tienes que acordarte de nuestro Señor muchas veces al día y decirle que lo amas, que lo admiras, que le das gracias, le pides perdón y le suplicas su poderosa ayuda. Estas pequeñas oraciones se llaman jaculatorias, palabra que viene de jácula, que era una flecha que se enviaba a lo lejos con un mensaje escrito. Son pequeñas flechas con mensajes de amor a Dios que los antiguos monjes repetían muchas veces cada día, y que San Agustín recomendaba a su discípulo la prueba como un medio muy bueno para progresar en santidad. Método fácil. Las jaculatorias tienen ventaja de que se pueden decir en medio de las ocupaciones más absorbentes y rodeados de multitud de gentes, pues no es necesario ni siquiera mover los labios, hasta dirigirlas desde la mente hacia nuestro Dios, o hacia los ángeles o la Virgen María, o los santos. Son como esas bebidas refrescantes que el caminante toma durante el camino, que no lo demoran casi nada, ni le impiden proseguir su viaje, pero sí lo llenan de fuerza y frescor. ¿Cuáles jaculatorias decir? No hace falta ceñirse obligatoriamente a algunas jaculatorias especiales. Baste repitiendo las que más nos gusten, ya sea a Dios Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, al ángel de la guarda o a los santos. San Francisco de Asís repetía: mi Dios y mi todo. Conózcate a ti, Señor, conózcame a mí. San Bernardino de Siena repetía 1000 y 1000 veces: Jesús, 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 porque este nombre santo encierra en sí mismo todo lo que de bello y santo puede existir. San Pedro dijo a Jesús: Señor, tú sabes que te amo. Los apóstoles le suplicaban: Señor, aumentanos la fe. El rey David exclamaba: misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. La jaculatoria del publicano del Evangelio era: perdón, Señor, que soy un pecador, y al decir esto obtuvo ser santificado. Lucas 18. Los cantos religiosos que se entonan en los templos son muy aptos también para recitarlos en medio del trabajo, y se dicen con devoción. San Jerónimo narra que los antiguos campesinos cantaban salmos mientras trabajaban en el campo, como los enamorados. Así como los que están enamorados no pierden ocasión de dirigir mensajes de amor y admiración a la persona amada, así los que estamos enamorados de Dios debemos aprovechar cuanta ocasión se nos presente para decirle desde el fondo de nuestra alma que lo amamos, que le damos gracias, lo admiramos, le pedimos perdón y le suplicamos su ayuda y protección. San Agustín, al ver las bellezas de la creación, elevaba su espíritu a alabar al Creador de toda belleza. San Antonio, al pasear por los campos florecidos, empezaba a cantar y a invitar a las flores y a las aves a acompañarlo en las alabanzas al buen Dios. San Gregorio Nacianceno, en una ocasión en la que estaba muy angustiado por muchos problemas, se fue a pasear junto al mar y vio que las olas traían caracoles y algas y las dejaban en las arenas y que luego volvían y se las llevaban otra vez, pero que las rocas no las lograban mover de donde estaban. Y se puso a pensar:
Así pasa a las almas, si son flojas y sin fe. Las olas de las tristezas y de las tentaciones las llevan, las traen, pero si están firmes en la fe, no se dejan conmover. Y en torno, entonces, el bello Salmo 68 que dice: Dios mío, sálvame, que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en un barrizal profundo y no tengo dónde afirmar el pie. Me arrastra la corriente. Vuélvete hacia mí y respóndeme con la bondad de tu gracia. Esto le trajo paz. De los objetos materiales sacar pensamientos espirituales. San Fulgencio, al ver una reunión de grandes mandatarios del mundo, llenos de lujos y elegancia, pensaba: Dios mío, si en esta tierra estas gentes tan llenas de vanidad ostentan tanto lujo y elegancia, ¿cómo será en el banquete celestial, donde estaremos juntos a ti para siempre en la gloria? San Anselmo, arzobispo, al ver que una liebre perseguida por los perros corrió a refugiarse junto a él, pensaba: así le sucede al alma perseguida por los enemigos de la salvación. Solamente se libra de la muerte si se refugia junto a Cristo Jesús, que la defiende. La carta del emperador. Constantino el emperador escribió una carta a San Antonio, abad. Los demás monjes se admiraban de este honor recibido por su superior, pero San Antonio exclamó: más bien deberíamos admirarnos de que Dios nuestro Señor, dueño de todo lo que existe, nos haya escrito esa carta suya que se llama la Biblia, y nos haya enviado a su propio Hijo Jesucristo a explicárnoslas. La rosa y las espinas. San Basilio, al contemplar una hermosa rosa pero rodeada de espinas, decía: así sucede en este mundo. Junto a la hermosura de la rosa está las punzadas de las espinas. Después de la salud llega la enfermedad, después del matrimonio la viudez, después de los honores las humillaciones. Solamente en el cielo tendremos rosas sin espinas. Las estrellas y las olas. Una persona muy espiritual, estando una noche de pie junto a un pozo cristalino, veía ahí reflejadas las estrellas del cielo y decía: así como aquí veo las estrellas debajo de mis pies, allá en el paraíso estaré sobre las mismas estrellas del cielo. Y viendo un día el tumulto de las olas en un mar embravecido, exclamaba: mi alma no tendrá reposo y tranquilidad, sino cuando llegue al mar de la tranquilidad junto a Dios en el cielo. Los árboles floridos y los polluelos. Santa Francisca Romana, al ver árboles llenos de flores y de frutos, exclamaba: ¿por qué mi alma no produce más flores de santidad y más frutos de obras buenas? Al ver que los pollitos refugiarse bajo las alas de la gallina en tiempo de peligro, repetía las palabras del Salmo 17: Señor, bajo la sombra de tus alas, escóndeme. Girasol y pensamientos. Un alma piadosa, al ver que la flor del girasol va girando durante el día, según sea la dirección del sol, rezaba así: Señor, ¿cuándo será que mi voluntad siga siempre la dirección de tu santísima voluntad? Y al ver en el jardín unas de esas flores llamadas pensamientos, que son hermosas, pero no tienen aroma, decía: así son mis pensamientos, hermosos, pero con el efecto de que no los llevo a la práctica. Dos actitudes. La gente materialista se vale de las criaturas para alejarse de Dios, pero las personas espirituales se valen de las criaturas para acercarse más a Dios, y cumplen lo que decía San Gregorio Nacianceno: me he acostumbrado a orientar todas las cosas hacia mi provecho espiritual. Nota: estos tres últimos detalles de los capítulos anteriores: formarse una celda espiritual, llenar el día de pequeñas jaculatorias
y el elevar el pensamiento son de tan grande importancia en la vida de la santidad que pueden reemplazar otras oraciones, pero si se dejan de practicar será muy difícil reemplazarlas por otra devoción. Sin estos ejercicios no se puede obtener la vida contemplativa y será muy defectuosa la vida activa. Por eso se recomienda a cada persona que trate de cumplirlas y no las descuide ni deje de practicarlas. Hermanos, gracias por escucharnos. Si quieren escuchar los programas anteriores de esta serie, acá abajo les dejamos el link. También les dejamos el link de las horas de la pasión, porque sabemos que es muy poderoso meditar sobre la pasión de Jesús. Y tiene unas promesas maravillosas, unos milagros increíbles. Gracias. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.